Segundo día de estudio bíblico de la semana. Espero que usted esté muy juiciosito ahí en su casa, ¿no? Que tenga todo listico, todo bien dispuesto para que alabemos a Dios y para que aprendamos de su palabra un poquito más. Amén. Entonces, por favor, aliste su Biblia, por favor, aliste su libreta de apuntes, su esfero. Y vamos a aprender un poquito más de la palabra del Señor. Amén. Vamos a permitir que Dios nos hable. Ubíquese una vez más en Efesios capítulo número 1, versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hasta ahí nada más. Estuvimos analizando anoche lo que significa haber sido bendecido por Dios, ¿no? Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, toda bendición. ¿Qué bendición necesita usted? ¿Cuál? Piénsela, la que sea, ya está provista por Dios. Ya Dios nos la dio, ya está lista en Cristo Jesús. Fuimos bendecidos por el Señor. Todas las bendiciones espirituales, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, lugares de autoridad, de dominio. Ahí estamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Él nos bendijo, nuestro Padre Celestial nos bendijo en Cristo Jesús. No se nos puede olvidar, y ayer hicimos muchísimo énfasis, que es en Cristo. Y en Cristo nos escogió también. Y nos apartó y nos sacó de las tinieblas, del pecado, del mundo. Y dice que es para que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Maravilloso, maravillosa palabra. Y nos centramos, y quiero que nos centremos de aquí en adelante, mi hermano, en esto que dice el versículo número 4, en esto de la escogencia. En esto de que Dios nos escogió, de que el Señor nos apartó. Recuerde lo que es escoger, nos apartó, nos sacó de entre muchos y nos apartó y nos sacó con un propósito especial. Nos sacó con un propósito específico que se llama santidad y pureza delante de Dios. Amén. Eso es. Con ese propósito nos apartó el Señor del mundo. Y me gusta muchísimo el significado de la palabra santo. Pongan atención. Nos apartó para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Qué es ser santo? Dice en el 40 del griego, la palabra santo significa sagrado. Escuche esto, significa físicamente puro y moralmente sin culpa. Otra vez, físicamente puro, moralmente sin culpa, inocente, perfecto, limpio, casto. Tremendo, tremendo. Me llama mucho la atención esas dos frases: físicamente puro, moralmente sin culpa. Mire que la culpa, escúcheme esto, mi hermano, por favor. Mire que la culpa nos saca y nos aparta de la santidad. Y muchas veces sufrimos de culpa. Muchas veces usted y yo, como hijos de Dios, sufrimos de sentimientos de culpa, percepción de culpabilidad en nuestras vidas, de una manera real, pero otras veces es de una manera irreal. O muchas veces nuestra alma se siente culpable a causa de cosas que ya pasaron, que ya sucedieron, pero que el alma se sigue culpando. Y tenemos que ser libres del sentimiento de culpa, mi hermano, porque ya Cristo nos hizo libres. Amén. Ya Cristo nos hizo libres del pecado, de la maldición, de la culpa, ya el acta de los decretos que nos era contraria fue anulada por Cristo Jesús y clavada en la cruz del Calvario. El precio ya fue pagado y delante de Dios somos sin culpa. Por eso nos llama santos. Anoche se lo decía. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Ojo con la culpa. Le repito, puede ser una culpa real porque estamos pecando, porque tal vez estamos
Tal vez estamos practicando un pecado, tal vez estamos en él y la culpa está de manera cierta y de manera real. Pero a veces también la culpa puede estar en usted, puede estar en mí, de una manera irreal, de una manera no correcta. Porque el alma ha percibido tal vez que alguien te ha acusado y te ha echado la culpa por algo que sucedió. O tal vez por el mismo rechazo al que hemos sido sometidos. Hemos sido rechazados de muchas maneras desde hace muchos años, y las consecuencias de ese rechazo me lleva a rechazarme a mí mismo y al mismo tiempo a culparme de muchas cosas que no está bien culparme. Porque cuando cometemos errores, porque cuando pecamos delante de Dios, el Señor lo dice: si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Dios, es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, es muy importante esto. Tenemos que ser libres de la culpa. Si estamos pecando, si estamos haciendo lo malo, pues corrijámonos. Porque el pecado no tiene nada que ver con mi naturaleza nueva. El pecado no tiene nada que ver con mi nueva naturaleza de hijo de Dios. Porque yo fui llamado, porque yo fui escogido, porque tú, mi hermano, fuiste escogido para alabanza de la gloria, de la gracia del Señor. Porque tú y yo fuimos escogidos para bendecir a Dios con nuestros actos, para ser santos y sin mancha delante de Dios. Para eso el Señor nos escogió. Entonces, cuando pecamos, estamos actuando en contra de nuestra naturaleza. Cuando pecamos, estamos actuando en contra de nuestro llamado. Cuando hacemos lo malo y cuando perseveramos sobre todo en lo malo y en el pecado y en lo que desagrada a Dios, estamos yendo en contra de nuestro llamamiento, de nuestra naturaleza. Porque hay una nueva naturaleza que el Señor estableció en usted y en mí, que está compuesta de la justicia, está compuesta de la santidad y está compuesta y basadas en la verdad de Dios. Entonces, cuando usted y yo pecamos, cuando algún cristiano persevera en el pecado, no solamente peca, no, porque todos pecamos, todos nos equivocamos, no, persevera en el pecado. Cuando aquel cristiano persevera en el pecado, se queda ahí plantado, ahí establecido en el pecado, resignado al pecado, entonces estamos yendo en contra de nuestra naturaleza, en contra de nuestra escogencia, en contra de nuestro llamamiento santo. Fuimos hechos de nuevo. Fuimos hechos conforme a la imagen de Dios. Una vez más, fuimos hechos en Cristo Jesús conforme a la imagen de Dios, basados en la justicia y la santidad de la verdad de Dios. Y fuimos llamados y fuimos escogidos por Dios para ser santos y sin mancha. Ese es nuestro propósito. Ese es tu propósito y ese es mi propósito. Ese es mi llamado, ese es mi fin. Ese es mi objetivo. Fue el objetivo con el que Dios me sacó del mundo y me puso y me llamó aquí a ser parte de su familia en su luz admirable. Entonces, cuando un cristiano se estaciona o se resigna al pecado, estamos yendo en contra de nuestra naturaleza y de nuestro llamamiento y de nuestra escogencia, de la escogencia que el Señor hizo por nosotros. Y recuerde que aquel que vive contrario a su esencia se autodestruye. Aquel cristiano que vive contrario a su naturaleza nueva en Cristo Jesús se autodestruye. Aquel cuya existencia es contraria a su esencia se elimina a sí mismo, se autodestruye. Es tal como que un tigre dijera: no, estoy cansado del sol, estas temperaturas de África, no, esto está terrible, me voy a buscar el mar. Y se va y dice: de hoy en adelante voy a vivir dentro del mar. ¿Qué va a pasar con el tigrecito aquel? Pues que se va a morir. Porque sabe nadar, sí sabe nadar, pero no fue diseñado para vivir nadando. No fue diseñado para eso. Su naturaleza es terrestre. Su sistema y su diseño está hecho, está diseñado no con branquias, sino con pulmones que respiran oxígeno.
Entonces, si se mete al mar y por más de que esté convencido, por más de que, mejor dicho, diga es que esto es lo bueno y esto es lo correcto para mí, me voy a vivir al mar y punto. Así esté convencido, el bendito tigre se va a morir. Se autodestruye, se suicida el bendito. Porque no fue diseñado para ello. Porque su naturaleza no es acuática. Cuando el cristiano se resigna al pecado, escúcheme por favor, cuando el cristiano se resigna al pecado, cuando claro hay luchas, por supuesto, hay debilidades a veces, sí, hay herencias de pecado que reclaman derecho y llegan con mucha fuerza y nos quieren someter, sí, las hay, pero en Cristo hay solución para todo esto, pero en Cristo hay libertad para ti y para mí, pero en Cristo podemos encontrar la libertad de todas esas maldiciones, de todas esas herencias, de todas esas debilidades. En Cristo Jesús lo tenemos todo. Lo dice la Biblia. No se le olvide. Lo hemos recibido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su eterno poder y deidad. El Señor, a través del conocimiento de Cristo, lo estudiábamos la semana pasada. Entonces, no nos podemos resignar al pecado. No importa que hayan debilidades, no importa que hayan situaciones difíciles, no importa que haya problemas y que sintamos que como que no, hay algún pecado que nos quiere someter. No, lo que hay que hacer no es doblegarse al pecado, someterse al pecado, resignarse. No, lo que hay que hacer es buscar el conocimiento, buscar profundizar, buscar sumergirnos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si es necesario buscar ayuda para salir de aquella situación. Pero a veces, ¿sabe qué? A veces como cristianos preferimos doblegarnos al pecado. Preferimos conformarnos y resignarnos al pecado y a las debilidades de la carne por el orgullo de no buscar ayuda, por el orgullo de no dejar ver mis errores ante los demás, por el orgullo de decir es que yo porque tengo que ir a contarle mi vida a otro, yo porque tengo que ir a decirle a otro que estoy haciendo mal, que estoy pecando. No, mi vida es mía y allá yo con Dios. Pero ojo que eso es orgullo. Y por ese orgullo muchos cristianos llevan 10, llevan 20 años tal vez peleando contra la mentira, por ejemplo. Peleando contra la inmoralidad sexual y no han podido. Y le digo, hermano, 10 años, mi hermano, 20 años. Y siguen diciendo, no, yo no necesito ayuda de nadie. No, yo con Dios puedo. No, lo que pasa es que tengo que proponérmelo. Pero no, yo puedo, yo con Dios puedo. Y pasan los años, hermano. Y lamentablemente nos puede más el orgullo que la determinación de servir a Dios y de agradarle. Eso no puede ser así. Eso no puede seguir pasando, mi hermano. Eso no puede seguir sucediendo. Renunciemos al orgullo y hagamos lo que sea necesario para que las debilidades, para que aquellas ataduras, para que aquellas cosas que nos quieren someter al pecado se acaben en nosotros. Como dice la Biblia, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no descansé hasta que estuvieran todos derrotados, todos vencidos. Eso dice la Biblia. Pero tenemos que tener ese carácter, tenemos que tener esa determinación, hermano. Contra el pecado, sí. Contra la maldad, contra lo que a Dios le desagrada. Determinados, no resignados, no. Determinados. Porque Dios nos llamó a ser santos y a ser sin manchas. Dios nos llamó a ser físicamente puros y moralmente sin culpa. La culpa hay que solucionarla. Porque no puede estar en nuestras vidas. Si es una culpa que viene tal vez de atrás, un sentimiento de culpa que está produciendo temor, que nos sentimos culpables por lo que le pasó a papá, mamá, al hermanito, al hijo, al que sea, al esposo, y el alma siempre nos acusa, tenemos que ir a Dios,
confesarle eso y entregarle esa culpabilidad, porque ya Cristo pagó el precio y nos hizo libres de toda culpa. Amén. Ya Cristo nos hizo libres de toda culpa. Deshagámonos de eso. Vivamos conforme a nuestra naturaleza. Vivamos conforme a nuestro llamamiento, por favor. Vivámoslo. Vivamos ese llamamiento que el Señor dice que nos hizo para que fuésemos santos y sin mancha. Para eso nos llamó. Es como que un rey, escúchame este ejemplo, por favor. Es como que un rey de algún reino terrenal llamara a una persona, a alguien del pueblo, del común, y lo llamara y le dijera: mire, yo quiero que, no sé, usted me cayó bien, yo quiero adoptarlo como mi hijo y lo voy a adoptar para darle el mejor estudio, para prepararlo, enseñarle a vestir bien, enseñarle a comportarse como la realeza y, mejor dicho, darle todo lo mejor, darle las mejores cosas para que usted viva bien. Hay un objetivo, ¿sí o no? De ese llamamiento, de esa adopción hay un objetivo. Y acepta a ese muchacho y es adoptado por la familia real y empiezan a entrenarlo para el objetivo con el cual fue adoptado y fue llamado, que es que viva espléndidamente y que aprenda a vivir como vive el rey, como vive la familia real. Pero si ese muchacho no quiere, si esa muchacha, ese jovencito no quiere y se revela, dice: no, yo no puedo hacerlo, yo no quiero, eso es muy maluco, la comida no me gusta más el salchichón con pan, pero eso que pavo relleno a toda hora, eso que carne asada, eso que, mejor dicho, de todo, no, eso a mí no me gusta, no, yo prefiero es la guapanela con pan. ¿Qué está pasando con ese muchacho? Primero, es incoherente. Segundo, se está haciendo las cosas, no sé cómo llamarle, pero está actuando sin sabiduría y está perdiéndose de una oportunidad gigante. Está perdiéndose de la oportunidad de vivir como vive el rey y de hacer parte de la familia del rey. ¿Por qué? ¿Por qué se está perdiendo esa oportunidad? Por no querer cambiar sus costumbres, por no querer renovarse, por no querer ser cambiado y renovado y transformado. Por eso, porque defiende sus tradiciones, porque defiende sus... No puede ser. Finalmente, escúcheme, finalmente, pasado el tiempo, si ese joven, si ese adolescente, si ese muchacho que fue llamado a ser parte de la familia del rey no quiere, definitivamente persevera en no aprender las costumbres del rey ni de la familia real, entonces finalmente va a ser expulsado y dice: usted no puede ser parte de acá, usted no concuerda, usted no afina con lo que somos aquí, tiene que irse para afuera. Lamentablemente eso es lo que pasa. Así mismo, mi hermano, mi hermana, así mismo usted y yo fuimos llamados con un llamamiento santo. Así mismo usted y yo fuimos escogidos, nos fue puesta una nueva naturaleza y fuimos llamados a ser santos y sin mancha. A eso fuimos llamados. Pero si no queremos ser santos y sin mancha, nos estamos perdiendo de una oportunidad gigante. Nos estamos perdiendo de una oportunidad asombrosa. Estaríamos siendo insensatos, estaríamos actuando en contra de nuestra naturaleza, y cuando vivimos en contra de nuestra naturaleza nos estamos matando, nos estamos eliminando a nosotros mismos, nos estamos autodestruyendo, porque ya fuimos cambiados, ya fuimos renacidos del agua y del Espíritu. Nacimos de nuevo, nacimos de Dios, de la simiente de Cristo Jesús, y nos fue puesta una nueva naturaleza. Pero si no renovamos, si no transformamos, dejamos que Dios transforme nuestra alma y nuestra mente, pues entonces seguiríamos tal vez anhelando el mundo, teniendo faisán, teniendo pavo, teniendo unos banquetes impresionantes en la mesa, deseando el pan con gaseosa, el salchichón con pan y la guapanela, mi hermano. Sería lo mismo, exactamente lo mismo.
Exactamente lo mismo. Si usted y yo como cristianos no guardamos nuestra dignidad, no ocupamos nuestro lugar, nuestro puesto de hijo de Dios, de hijos de Dios, sino que empezamos a hacerle ojitos al mundo y como que sí, aquí está bien, yo sé que Dios sí, pero es que, ay, tan bueno eso. Ay, pero espérate, pero es que de allá te sacó Dios. De allá fue que el Señor te escogió y te sacó para acá con un propósito específico. ¿Y quieres volver para allá? No, no puede ser. No, no puede ser. No puede ser cierto. No puede ser cierto. Como el ejemplo que pone el Señor, la puerca lavada, sí. Usted un marranito, un puerquito, usted lo puede bañar. Báñelo, cepíllele los dientes si quiere. Échele perfume, póngale un moñito. Que si él ve un lodo, él ve un charco, lo primero que va a hacer es clavar allá. Porque esa es su naturaleza. Pero se supone que a nosotros nos fue dada una nueva naturaleza. Se supone, lo digo porque es verdad y porque a veces no se nos nota. Por eso digo que se supone. Pero la Biblia lo dice y la Biblia lo afirma. A usted y a mí se nos fue dada una nueva naturaleza que salió de Cristo, conforme a Cristo Jesús, de santidad, de verdad, de justicia. Entonces se supone que nosotros deberíamos clavar todo el tiempo en la justicia. Se supone que por más que nos jalen y que nos tienten y que nos propongan, nosotros deberíamos siempre aterrizar es en la santidad, en lo correcto, en lo justo, en lo que a Dios le agrada. Porque hay una naturaleza nueva, porque hay una nueva configuración en mi vida, en mi ser. Mira lo que dice el Salmo 49, Salmo 49, 20. ¿Ya lo tiene? No se lo pierda, por favor, léalo. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Otra vez, leámoslo. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. ¿Usted y yo en qué estamos? Usted y yo estamos en honra. ¿No cree que estamos en honra? Estamos en honra, definitivamente. Si no, vaya a Primera de Pedro, por favor, vaya, búsquelo rapidito. Primera de Pedro, capítulo número 2, que no se nos enfríe el Salmo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Usted lo conoce, leámoslo otra vez, recordemos lo que nuestra alma necesita escucharlo y nuestro espíritu necesita afirmarlo. Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice la Biblia? Mas vosotros, ¿quiénes? Nosotros, diga conmigo, mas yo soy linaje escogido, dice la Biblia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es, eso somos. ¿Acaso no estamos en honra? ¿Acaso Dios no nos puso un vestido nuevo? ¿Acaso el Señor no nos puso un anillo en nuestra mano? ¿Acaso el Señor no nos aceptó en su casa y nos hizo parte de su familia? Claro que sí. Dios nos puso en honra. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esos lugares son de poder, de dominio, de autoridad. Fuimos puestos en honra. Ahora somos hijos del Todopoderoso. Y el Señor me acaba de decir en el Salmo que si yo estoy en honra y no entiendo para qué estoy en honra, vengo a ser como las bestias del campo. Oh Dios, vengo a ser como una bestia, dice el Señor. Qué duro, ¿no? Qué tremendo. Gracias a Dios no soy yo el que lo estoy diciendo. Gracias a Dios es la palabra la que lo dice. Semejante es a las bestias, dice la palabra de Dios. Dios nos ha puesto en honra, iglesia. Y yo creo que el llamado del Señor en este tiempo y en esta semana precisamente es a que usted y yo guardemos nuestra dignidad. Es a que usted y yo guardemos nuestra dignidad. Es a que usted y yo guardemos nuestra identidad como hijos de Dios. Que no estemos, que no nos hallemos, o más bien, que no nos halle Dios en estos tiempos, siendo como las bestias del campo que perecen, que habiendo sido puestos en honra,
habiendo sido puestos en honra, siendo llamados a ser hijos de Dios, siendo escogidos a vivir una vida santa y sin mancha para librarnos Dios de la corrupción del mundo y del pecado, estemos otra vez volviendo al mundo, estemos otra vez en épocas como estas, anhelando, deseando el mundo, deseando de donde Dios nos sacó. Estamos en honra, iglesia. Guardemos nuestra identidad, guardemos nuestra posición, guardemos el lugar que Dios nos ha dado. Y a veces lo confundíamos. Miren, nuestra inmadurez y nuestro orgullo nos hacía confundir qué es guardar nuestro lugar. Y entonces a veces nos enseñaban o pensábamos que como hijos de Dios teníamos que darnos nuestro lugar y que eso significaba entonces no dejarse de nadie. Y entonces yo soy hijo de Dios y con los hijos de Dios nadie se mete. Y a mí me respetan y si no yo me hago respetar. Porque es que... Y pensábamos que eso era darnos nuestro lugar. Y pensábamos que no, el Señor no nos manda a defendernos a nosotros mismos. Es más, nos dice puntual, literal y claramente: no os venguéis vosotros mismos, hijitos míos. Eso nos dice el Señor. Entonces confundíamos esto. Confundíamos el hecho de guardar nuestra dignidad, nuestra posición, nuestro lugar, con la altivez, el orgullo y la soberbia y mirar a todo el mundo por debajo. Con sentirnos más que los demás. Consentirnos de más que las personas que no conocían a Dios. Así nos enseñaron. Así aprendí yo en mi primer tiempo de vida cristiana. Me enseñaron a sentirme más y a sentirme mejor que aquellos que no conocían de Dios. Que mi familia que no conocía a Dios, mis familiares que no eran cristianos, me enseñaron a sentirme mejor que ellos, a menospreciarlos. Uy, no los ayude, porque su plata, aún su plata es santa. ¿Y qué tal usted con su plata santa irle a ayudar a su tío, a su familiar impío, para que vaya y tal vez se emborrache o haga cosas feas o compre veladoras para la virgencita? No, usted no puede hacer eso, dese su lugar. Confundíamos eso. Cuando la Biblia me llama a vivir en honra y me puso Dios en honra y me puso en lugares celestiales en Cristo y me ha llamado a mí y te ha llamado a ti a guardar tu identidad, a guardar tu dignidad, a darte tu lugar como hijos de Dios, pero resistiendo el pecado, pero no volviendo al lodo de donde Dios nos sacó, pero rechazando el pecado, rechazando la desgracia, rechazando lo que Dios rechaza. Eso es guardar nuestro lugar. Fuimos puestos en honra. Si no lo entendemos, venimos a ser como las bestias del campo, dice la Biblia. Si fuimos puestos en honra, fuimos lavados con la sangre de Cristo, fuimos justificados, fuimos perdonados de todos nuestros pecados y queremos volver al pecado o a los pecados de donde Dios nos sacó. Ahí es donde la Biblia dice: estaríamos siendo como el mulo sin entendimiento, estaríamos siendo como la bestia del campo que perece. ¿O acaso no es así? ¿Qué tal un hijo de Dios queriendo, deseando todavía irse para el mundo y disfrutar estos tiempitos en el mundo? Porque es que, ay, cómo me hace falta, ay, cómo extraño, ay, no entiendes, no has entendido que fuiste puesto en honra. No habría entendido tal vez yo, cualquier cristiano que haga eso, que fuiste puesto en honra. Y por lo tanto fuiste llamado a una vida santa. Y por lo tanto fuiste llamado a una vida pura y sin mancha delante de Dios. Si todavía queremos es llenar los requisitos y la pupila del hombre y agradar al hombre y hacer lo que sea necesario para guardar mi apariencia delante de los hombres, y no me preocupa qué piense Dios, estamos siendo como el mulo. Estamos siendo como la bestia, porque fuimos puestos en honra y no lo entendemos. Y no lo entendemos y pensamos que fuimos llamados a esta vida cristiana a agradar a la gente, a agradar a los hombres, a que nos aplaudan y nos digan cosas bonitas del hombre. No, para eso no fuimos llamados. No lo has entendido si estás así. Si el cristiano está viviendo de esa manera, no lo has entendido. Entendámoslo, porque fuimos puestos en honra.
Porque el lugar que Dios nos dio como hijos, como príncipes de su pueblo, es un lugar de honra, es un lugar de preeminencia, es un lugar de honor, hermano. Pero por ese honor tenemos que corresponder a lo que Dios ha dicho que quiere que hagamos. Pero por ese honor es que debemos corresponder a lo que Dios ha dicho que nos corresponde a usted y a mí como hijos de Dios. Debemos entenderlo, debemos comprenderlo, debemos saber qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Por qué me llamó? ¿Por qué me bendijo tanto? ¿Por qué me puso donde me tiene? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para agradar a los hombres? No. Para vivir santos y sin mancha delante de Él. Eso no se nos puede olvidar. Para eso nos llamó el Señor. Guardemos nuestro lugar, iglesia. Guardemos nuestro lugar. Guardemos nuestra dignidad como hijos de Dios. No permitamos que el mundo, el pecado, nuestras pasiones carnales ensucien nuestros vestidos blancos que Dios nos dio, que Dios nos puso. Esa dignidad, esa identidad es la que tenemos que guardar. Pero delante de Él, escúchemelo por favor, permítame que le haga mucho énfasis en esto. Delante de Dios. Es que tenemos que guardar nuestra dignidad. Es que tenemos que guardar nuestra identidad. Porque hay cristianos jurando que están, mejor dicho, que son mejores que todo el mundo, pero bajo su propio concepto. Por eso el Señor no nos dejó nada a la suposición. Por eso el Señor no nos dejó nada suelto. No, todo está en la Biblia. Aquí está todo. Y por eso el Señor no nos dejó nada a nuestro criterio. El Señor nos dejó todo escrito y explicado y con su ejemplo nos lo mostró. Entonces, seamos santos y sin mancha, pero para Él. Pero según Él, según Cristo, según Dios. No para los hombres. Impresionar a los hombres es fácil, diría yo. Guardar una apariencia es fácil, mire. Y lamento de todo mi corazón. Y que Dios me guarde, y que Dios nos guarde, y que Dios guarde a cada pastor, y que Dios guarde a cada ministro, mi hermano, del Señor, de Él. Porque lamento noticias tan horrorosas, tan terribles que se escuchan por ahí, de ministros de Dios acusados y con investigaciones de corrupción, cosas terribles con respecto a la inmoralidad sexual, acusado de abuso, acusado de una cantidad de cosas. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Pero es por eso, es porque no nos cuidamos de tener en cuenta a Dios, porque no nos cuidamos de vivir santos y sin mancha delante de Dios, sino que nos enfocamos en la gente, sino que nos enfocamos en las personas, sino que nos enfocamos en qué dice el hombre, qué dice la gente de mí. Y ahí nos perdemos. Ahí nos perdemos. Porque no es a ellos que Dios me llamó a agradar. No es delante de ellos que Dios me llamó a vivir agradable para ellos. No, es delante de Dios. Y como perdemos el objetivo de agradar a Dios y nos ponemos más bien a agradar a la gente, hermano, ahí se mete el pecado, ahí se mete la desgracia, ahí se mete la codicia, ahí se mete el orgullo, ahí se mete todo, hermano, todo. Cuidémonos de esto, iglesia. Volvámonos a Dios, como el Señor nos decía anoche. Volvámonos al Señor. Volvamos a hacer que Dios sea el más importante para nosotros. Y guardemos nuestra dignidad. Y guardemos nuestra identidad como hijos de Dios. Nosotros nos identificamos con las cosas del cielo. Usted y yo nos identificamos con las cosas de Papá Dios. Usted y yo como hijos de Dios nos identificamos con las cosas celestiales, no las mundanas ni las carnales. Usted y yo nos deberíamos identificar con las cosas del cielo. Pero terrible que en estos tiempos algún cristiano esté viviendo una lucha terrible porque quiere volverse al mundo, porque quiere parrandear, porque quiere rumbear,
porque quiere bailar, quiere hacer un montón de cosas que el mundo hace y se está preparando para hacer en este fin de año. ¡Qué terrible! Y tenemos es que, si identificamos esto, si alguien, algún hijo de Dios, identifica esto, identifica que está siendo llamado, está siendo seducido muy fuertemente por el mundo, pues tienes que buscar ayuda, tienes que sumergirte en conocer a Jesucristo, el Señor, tú mismo personalmente, en intimidad con Dios. Y tienes que buscar ayuda porque tal vez no te han enseñado bien, porque tal vez estás viviendo una religión y no estás viviendo una verdadera cultura, un cambio de vida, que de eso se trata, conocer a Jesucristo el Señor. Hay que hacer algo, pero no podemos conformarnos a eso, iglesia. No podemos, porque ahí es donde la Biblia dice cómo se ha ennegrecido el buen oro, cómo las piedras del santuario andan por ahí esparcidas por las calles y las encrucijadas. Como buen oro, buenos hijos de Dios, buenos ministros de Dios, hijos de Dios amados por el Señor, impresionantes. Cómo los vemos caer, cómo los vemos ser engañados por el pecado, por el diablo, por el orgullo. Pero qué cosa, mi hermano, es de importante escuchar la voz de Dios que nos dice: volvámonos a Dios. Eso nos duele, eso nos arde. Y a alguien, algún ministro del Señor, por supuesto que más le va a doler. ¿Cómo me va a venir usted a decir, chaparrito, que me tengo que volver a Dios? Si yo soy un ministro, si yo predico, si yo echo fuera demonios. Perdóname, pero Dios me lo dice a mí, nos dice a todos: volvámonos a Dios. Porque podemos estar haciendo milagros, porque podemos estar echando fuera demonios, pero apartados de Dios. ¿O acaso no lo dice la Biblia? ¿O acaso no dice la Biblia que en aquel tiempo me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera? Lo dice la Biblia. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y dice la palabra: mas yo le responderé: no os conozco. Apartados de mí, malditos hacedores de maldad. Oh my God. ¿Cómo es posible eso? Pues así como dice la Biblia y así como Dios nos está hablando, nos apartamos de Dios, pusimos la mirada en el hombre, nos ponemos a querer agradar al hombre y no a Dios, nos ponemos pendientes de qué dice el hombre. ¿Será que sí le gustó la prédica a la gente? ¿Será que sí sonrieron? ¿Será que sí me quieren? ¿Será que sí les agrado? ¿Será que sí me aceptan? ¿Será que la prédica de hoy no fue como muy fuerte? Ay, de pronto se enojaron. Ay, entonces no vuelvo a predicar de eso. Ay, les gustó la prédica de hoy. Ay, entonces voy a predicar más de esto. No. Yo se lo he repetido y lo digo una vez más para mí mismo: si todavía buscar agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Volvámonos a Dios. Porque lo único que Dios nos quiere libertar, de lo único que Dios nos quiere librar, es de esa desgracia de un día presentarnos delante de Dios y que Él nos vaya a decir: apártense de mí, yo no los conozco, malditos hacedores de maldad. No. Eso es lo que Dios nos quiere librar. De eso precisamente es que el Señor quiere guardarnos. Esta palabra Dios no la trae a mi vida porque quiere acabarme, porque quiere desanimarme. No la trae a ti para desalentarte y que te enojes y digas: pero está quien se cree. No, es palabra de Dios. Porque fuimos llamados a ser santos y sin mancha, pero delante de Dios. Volvámonos a Dios. Iglesia, consiervos, volvámonos al Señor. Volvamos a brillar, pero con la luz de Jesucristo. Volvamos a brillar, pero con la salvación de Dios, con la aprobación y el agrado de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a brillar en su presencia. Volvamos a brillar por la consagración, por la santidad de Dios en mí, no por el orgullo y la arrogancia, no.
por la vida de Jesucristo, mi Señor, en nosotros. Volvamos a brillar. Volvamos al Señor. Porque Dios nos puso en honra. Porque Dios nos puso en lugares celestiales en Cristo, en lugares de bendición. Volvamos a Dios. Volvamos a hacer que nuestra vida cristiana se base en Dios. Sí, yo sé, suena absurdo, suena incoherente, pero si somos sinceros, podemos estar viviendo una vida cristiana sin Cristo. Si somos sinceros, podríamos estar sirviéndole a Dios, pero desagradando a Dios en nuestra vida personal. Pero como vemos milagros, como vemos que las cosas salen bien, como vemos que las finanzas van bien, entonces nuestra alma y nuestro orgullo nos engaña y nos hace pensar que entonces estamos bien, que entonces somos aprobados. Una cosa es servir a Dios, una cosa es que Dios me use, pero otra cosa es ser yo como persona, como hijo de Dios, ser aprobado por Dios. Y eso depende de lo que yo haga en mi intimidad, eso depende de lo que yo haga cuando estoy a solas, cuando creo que nadie me ve, cuando estoy en mi casa. De eso depende de qué hay en mi mente, en mis pensamientos, en mis emociones, en mi corazón. De ahí depende todo. Entonces, seamos sabios, porque Dios nos ha puesto en honra. Dios te puso en honra, Dios me puso en honra. Que Dios nos ayude a corresponder a ese amor de Dios que nos salvó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, que nos hizo linaje escogido, en real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos adquirió a precio de sangre, de sufrimiento, porque lo valíamos, para Él lo valemos. Correspondamos a ese amor.